Amén y amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. A ver cómo me hago con esta mesita. Gloria a Dios. He titulado el mensaje de hoy, se requiere fe. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Se requiere fe, mis amados. Y en esta época navideña, obviamente, quiero tomar un personaje para la luz de ese personaje, resaltar algunas cosas que son propias no solamente de la época navideña, sino que son enseñanzas pertinentes para nosotros, no importa en qué temporada del año, del calendario estemos. Fe, mis amados. Qué palabrita más cortica, pero llena de significado. Fe, capaz de hacer grandes cosas. Siempre decimos de la fe que la fe es capaz de mover montañas, que es capaz de abrir el mar en dos, que es capaz de abrir puertas, que es capaz de vencer a nuestros enemigos. Señor, bendice a mi hijo menor. Dale a una esposa que sea tan santa como la mía. Y parece que va por buen camino. Aleluya. Gloria. Ahora sí. Regresó la unción, hermanos. Muchas veces, amados, abordamos el tema de la fe. Pero no solamente hablando de lo que la fe nos aporta, sino que es necesario que nosotros hablemos de lo que la fe tiende a hacer. Digan conmigo, hacer. Hacer, porque si nosotros no hacemos, si solamente decimos tener fe, pero no opero en la fe, me estoy engañando a mí mismo. Si yo solamente tengo una creencia, pero esa creencia no me mueve a una acción, es posible, amados, que no estemos experimentando la plenitud de lo que es la fe. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, que ustedes saben es el famoso capítulo que algunos titulan el Salón de la Fama de la Fe, porque es un capítulo dedicado a la fe y a los hombres y a las mujeres de antaño que exhibieron su fe, pero no que se sentaban debajo de una mata de limoncillos a decir yo creo y sin mover un dedo. Fueron hombres y mujeres que abrazaron la fe, el entendimiento de que Dios podía y que Dios podía a través de ellos, y que si podía a través de ellos no era para quedarse de brazos cruzados, sino que era para poner un pie delante del otro, para movilizarse a encaminarse sobre aquello que Dios revelaba a sus corazones. La lista de Hebreos 11 de los logros, de las bendiciones, de los frutos, de los resultados obtenidos por estos hombres y estas mujeres, es una lista, hermanos, que se debe a que ellos hicieron algo. Dígale al que está a tu lado, tú tienes que hacer algo. No te quedes allí movilizado pensando, sí, yo tengo fe, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer probablemente cuando tú te muevas. Dios lo va a hacer cuando tú te actives. Dios lo va a hacer cuando tú digas qué es lo que hay que hacer. Vamos a esto. Piensen en el versículo 2, Hebreos 11:2, que dice sobre la fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cuántos queremos alcanzar un buen testimonio? ¿Cuántos queremos vivir los 60, 70, 80, 90, 100 años que a Dios le plazca darnos y que se pueda hablar de nosotros cuando estemos ahí en nuestra cajita de madera? No, la gente velándonos, que digan, él o ella vivió por la fe y para la fe.
y dejó sus huellas y fue una persona activa para el reino y nos dejó ejemplo para seguir. Esos hombres y esas mujeres de ese capítulo 11 alcanzaron por la fe un buen testimonio. Y fíjense esto del accionar. Cuando uno lee el versículo 4, dice: por la fe Abel ofreció. ¿Qué hizo Abel? Ofreció. Si no ofrece nada, hermanos, no se estuviera hablando de la fe de Abel. ¿Están conmigo, hermanos? Dice luego el versículo 7: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, porque se dice que nunca había habido un aguacero como el que se dio cuando el diluvio, con temor, ¿qué hizo? Preparó el arca. ¿Qué hizo? Si Noé no prepara, si no prepara el arca, hermano, no estuviésemos hablando de Noé. Porque es que hay que hacer algo para que nuestra fe cobre validez en nuestras vidas. Versículo 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Qué hizo Abraham? Salió. Una acción. Tu fe, hermano, de nada vale que tú de una manera muy convincente, que tú pongas una cara de convencimiento. No, es que Dios es bueno, Dios puede, Dios es esto, Dios aquello. O sea, as convincing as your face may be, o sea, si eso no se traduce en alguna acción, hermano, nuestra fe se queda en wishful thinking. Se queda en un bonito pensamiento, pero no se materializa en nada concreto que podamos acreditarle al reino de Dios. Por la fe, dice el mismo Abraham, versículo 9, habitó. Versículo 24 dice sobre Moisés: por la fe Moisés rehusó. Versículo 27 dice: por la fe dejó a Egipto. Versículo 28 dice que Moisés celebró la Pascua. Versículo 29 dice que por la fe pasaron el mar rojo. Versículo 30 dice que por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Pero ahí no nos dice, pero ¿qué hubo que pasar para que los muros cayesen? Tuvieron que ponerse en fila, ¿no? Y coger unos cántaros, ¿no? Que le dijeron que cogiera, y unas trompetas, unos cuernos, y tuvieron que caminar y darle 7 vueltas. ¿Se recuerdan? Si no hubiesen dado las 7 vueltas, hermanos, si al séptimo día, la séptima vuelta, no rompen los cántaros de barro y no soplan las cornetas, se hubiesen caído los muros, hermanos. No, porque tener fe meramente sin una acción que le acompañe es sumamente hueco. ¿Cuántos están conmigo, amados? Y es como dice el versículo 32. ¿Y qué más digo? Dice el autor de Hebreos. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, que siempre ustedes me han oído criticar, que no sé qué hace Sansón aquí metido, pero aquí está. De Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y yo pregunto, ¿qué estamos haciendo tú y yo en nombre de lo que se llama fe? What do we have to show for it? ¿Qué tenemos nosotros para mostrar a los demás con respecto a la fe que profesamos? ¿Cuántos aquí tenemos fe? Levanten la mano. ¿Cómo se ve? Manifiesta. Por si no es saliva, hermanos. O sea, si solamente decir yo tengo fe, pero no está acompañado por una acción, hermanos, solamente la acción
abre las puertas a la bendición de Dios en nuestras vidas. Es como dice Santiago capítulo 2, versículos 14 y 18. Vayan conmigo allí, Santiago 2 en el Nuevo Testamento. Santiago 2, el verso 14 y el 18 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y el versículo 18 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermanos, para caminar esta vida en la victoria que Dios quiere que nosotros la caminemos, para acumular los testimonios de lo que Dios es capaz de hacer en nosotros y a través de nosotros, tenemos que hacer. Diga conmigo, hacer. Dile al que está a tu lado, tenemos que hacer. Tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que atrevernos. Por eso decía una iglesia a la cual estuvimos asociados una vez, decía que faith is spelled R-I-S-K. Fe se deletrea R-I-E-S-G-O. Riesgo. Si usted no vive tomando riesgos, usted no camina en fe. Es así de sencillo, hermanos. Si usted no anda tomando riesgos, jugándotela, como decimos en dominicano, si tú no te la pasas jugándotela, entonces you're playing it safe. Y la fe does not play it safe. La fe no juega un juego conservador. Todos los ejemplos bíblicos y todos los ejemplos extrabíblicos fuera de los testimonios de la palabra de Dios a lo largo de la historia de la humanidad, cuando se han logrado y hecho cosas grandes en nombre de Dios, es porque ha habido una acción, hermanos. Ha habido un hacer, ha habido un atrevimiento. No se han quedado diciendo, es que me siento chiquito, es que yo no puedo, porque es verdad. Ese es el primer punto de partida. Siéntete chiquito, siéntete que en ti no está el potencial, no están los recursos para realizar X o tal cosa. ¿Cuántos episodios de la palabra de Dios no se debieron a un atrevimiento? Pero no a un mero atrevimiento, no de que fulano fue un fresco, un sinvergüenza, o un atrevido que no mide consecuencias, que se la vive jugando. No. Un atrevimiento basado en lo que Dios dice. Porque eso es lo que alimenta nuestra fe. Eso es lo que alimenta nuestro atrevimiento. Cuando Pedro estaba en la barca y veía a Jesús caminando, desafiando todas las leyes del mundo, o sea, y Pedro lo ve y lo reconoce y le dice, maestro, ¿puedo ir hasta donde tú estás? Y el Señor le dice, arranca, ven. O sea, para Pedro salirse de la barca, hermanos, o sea, y aventurarse y tomar el paso de hacer lo que nadie ha hecho, de caminar sobre el agua, hermanos, requería, hermanos, una palabra de Dios. Desde que Jesús le dijo, ven, Pedro tenía, mira, se le llenó la creencia, el convencimiento de que el Señor está ahí. Mientras más cercano a Él yo esté, it's all going to be good. O sea, y dio sus pasos. Y conocemos la historia. Se puso a ver el viento, las olas, el agua les comenzó a salpicar en la cara. Quitó su mirada de, como dice el libro de Hebreos, el autor y consumador de nuestra fe. Y desde que comenzó a ver las variables del clima, comenzó a hundirse. Y sálvame, maestro. Ahí estaba el Señor para salvarlo, pero también decirlo, te faltó fe. O sea, mira a ver qué tú haces. O sea, la fe, hermanos. ¿Cuántos episodios no tenemos de personas que supieron no parquearse como tú y yo,
que somos sumamente lógicos. ¿Cuántos lógicos tenemos aquí en la sala? Sí, mi esposa no, mi esposa, ella se tira del avión y después se topa para ver si se puso el paracaídas. Yo soy sumamente calculador. Por eso nos balanceamos. O sea, pero hermanos, la fe requiere un poco menos de la lógica. La fe requiere un poco menos del cálculo. La fe requiere un poco menos de la prudencia. Y necesita hacerse la pregunta, ¿qué ha dicho Dios? Porque yo veo que en la palabra de Dios, basado, ¿no?, en la expectativa que crea Dios y su palabra, muchos se atrevieron a hacer muchas cosas y salieron airosos basado en lo que el Señor había dicho. ¿Cuántos están conmigo? La fe rompe las barreras de la prudencia, respondiendo al sentir que se active en uno de no sostenerme por lo que el cerebro está calculando, ni los ojos están contemplando, ni los oídos están escuchando. El uno poner a un lado a veces los sentidos y conectarse a la voz del Padre, hermanos, nos va a encaminar a una vida donde vamos a acumular un inventario de testimonios impresionante. Imagínense aquellos que estuvieron frente al Mar Rojo, aquellos que estuvieron alrededor de Jericó, David cuando se enfrentó a aquel gigante, Esther cuando estaba ante aquella amenaza en contra de la nación hebrea, los amigos de Daniel cuando estaban próximos a ser echados a un horno de fuego, Pedro cuando regresaba de toda una madrugada de estar pescando y no pescó nada, y Jesús le dice, vámonos de nuevo, boga mar adentro. Y Pedro le dice, maestro, es que no hay nada que encontrar allá. Entonces, y trata de razonar con él como pescador. Usted lo que es carpintero, con todo el amor, permiso Jesús. O sea, entonces usted sabe de madera, de pesca sé yo y no hay nada que pescar. Pero con la insistencia de Jesús, Pedro dice, pero porque tú me lo pides, vamos. O sea, y sacó el ancla y comenzaron a meterse mar adentro. Vaya sorpresa cuando nuestra fe responde a lo que Dios dice, hermanos. La mujer del flujo de sangre, la mujer que se le tiró a los pies y lavó sus pies, sumamente agradecida y arrepentida. El centurión que se acercó donde Jesús porque tenía una hija enferma y le dice, ni siquiera te molestes, solamente di la palabra y yo creo que va a suceder porque yo soy un hombre bajo autoridad. O sea, y cuando me dicen ven, yo voy, cuando dicen voy, ve, yo voy. O sea, necesitamos, hermanos, esa fe, esa fe basada en lo que Jesús ha dicho. Se requiere fe, digan conmigo, se requiere fe. Y déjeme rápidamente analizarle algunos elementos de la vida de José. Inclusive voy a poner mi vecino, hay una foto que va a aparecer en pantalla. Mi vecino tiene un nacimiento frente a la casa. Y yo cuando me iba hoy le tiré una foto, porque pensando en que voy a hablar de José, dije yo, ofre, como se me fue José, ¿dónde está José? Y fue que José se me cayó ahí. Entonces déjame orar por José porque necesito que él esté presente para este mensaje. Quiero hablar de José porque mucho se habla de María y a veces le damos algunas pinceladas a lo que fue para José todo ese episodio. Y saben que de José, como voy a mencionar, no se dice tantísimo tampoco, porque parece que su presencia en la vida de María y de Jesús no fue hasta el final de los días de Jesús, sino que se vio cortada probablemente porque murió a una más temprana edad de cuando Jesús arrancó su ministerio. Pero déjenme primero decir esto de José. José logró exhibir unas consideraciones extraordinarias de amabilidad. Digan conmigo, amabilidad. Para con María, a pesar de la tremenda presión
y de la incertidumbre que le estaba carcomiendo su materia gris, su cerebro. ¿Están conmigo, amados? Mateo 1, si van conmigo allí, Mateo 1, versículos 18 y 19. Leo y dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, entiéndanse, antes de que consumieran su matrimonio en la intimidad, se halló que había concebido del Espíritu Santo. No fue que fue un laboratorio Quest y le dieron unos resultados. O sea, la historia es espectacularmente turbadora. O sea, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. La amabilidad, mis amados, y la devoción piadosa de José, porque él era, dice, una persona justa. ¿Qué era José? Justo, que se manejaba con un alto nivel de justicia, entiéndase, de distinguir lo que es correcto y lo que no es correcto. José no quiso dejar a María por amor a María, de modo secreto, para no causarle un mal. Un caballero realmente. ¿Cuántos de nosotros, cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos hace un mal, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, sí, dije en la iglesia, cuando nos ofenden y nos pisan los pies y nos estrujan y dicen algo que no debieron y asumen algo que no debieron de asumir, cuando las personas nos hacen una mala jugada, pero de esas feas, grotescas, malas, ¿qué predomina en nuestras vidas? Aprendamos de José. Predomina en nosotros un espíritu vengativo. Hay un overthrow, ¿no?, en nuestra mente del famoso ojo por ojo y diente por diente. Hacemos como decimos nosotros, que lo perdono, pero se la guardo. O sea, buscando mi ocasión para yo devolverle lo que me ha hecho a mí. O ni siquiera esperamos. Como decimos en dominicano, los rellenamos. O sea, de una vez buscamos ocasión, le pegamos un telefonazo, lo citamos, vamos de la persona and we let them have it. Lo asqueroseamos, le decimos, o sea, y para esta lengüita la tengo yo muy bien puesta, entonces yo no voy a ahorrarme palabras, y le damos una ráfaga, una pela, no de palabras, porque lo que me hizo no puede pasar así por así. Esto yo no lo puedo archivar esto. Yo no lo puedo engavetar, yo no lo puedo enterrar, yo no lo puedo quemar. This is burning me up. O sea, esto me está quemando por dentro. ¿Cuántos hemos tenido ese tipo de circunstancias? El pastor está levantando su mano, así que todos deben de levantar su mano. O sea, vamos a hacer, keep it real. O sea, todos hemos tenido ese momento donde alguien, my God, o sea, qué bueno que uno no es Dios. Nos obsesionamos con denunciar a esa persona. Imagínense, pónganse en los zapatos de José. O sea, era para asquerosearla en el pueblo. No, esa María me engañó, pero no que me engañó, que yo la creí de otro tipo de carácter. Me tenía mareado, o sea, la tenía por una muchachita de lo más buena, recogida, con quien hacer vida de pareja, y mira con la que me ha salido. Y con un cuentazo, o sea, de Reader's Digest espectacular, o sea, dice que del Espíritu Santo. Nos obsesionamos con hablar mal del otro. Procuramos, así como nos hirieron a nosotros, de nosotros arruinarle la reputación a esa otra persona. ¿Están conmigo, amados?
Yo lo he visto en parejas, digamos, que están o separadas o divorciadas. Usted también lo ha visto, ¿sí o no? No, donde pasa algo, un incidente que daña la relación. Y uno, si no los dos, se dedican a acabar con el otro. Sí, yo le fui infiel por tal y tal razón. O ese desgraciado me fue infiel de tal cosa. Por esa chuma, yo tuve una foto de esa tipa. Dije, por esa, sobre mí. O sea, ¿qué tiene esa que no? Y hermanos, se van de boca. Y no solamente lo he visto entre parejas amargadas por algo que le hizo el otro y se dedican a pisotear a esa persona. Lo he visto cómo se comunica y se transmite a nuestros hijos, donde envenenan a los hijos. Y es como yo siempre le digo, inclusive se lo decimos a parejas que se terminan separando o divorciando. Recuérdense que ustedes se están divorciando, pero que ustedes siempre serán el papá y la mamá de esos hijos. O sea, y que usted puede hallar diferencia y ser tienda aparte y rehacer sus vidas, amén. Pero usted no debe nunca dejar de ser el papá y la mamá de esos hijos. Y hay muchos papás y muchas mamás que se dedican a asquerosear. No, porque ese papá tuyo, esa mamá tuya, y se la ponemos en China y no le damos acceso y complicando la relación y envenenando. Y vemos muchas veces, yo he visto muchas veces, hijos sin razón de ser, porque el problema fue entre los padres. Pero yo he visto mamás y papás queriendo ser buenos papás y buenos mamás con los hijos. Sin embargo, o sea, la pareja ofendida y que no sabe manejar sus emociones, o sea, está tronchando y creando un lodazal terrible en las dinámicas relacionales de esa familia. O cuando un amigo te traiciona y tú arrancas a acabar con esa persona. Los pastores, cuando ovejas lo abandonan y se van sin despedirse, yo sé de eso. Los vecinos pleiteados, ¿no? Cuando tienen diferencia por lo que sea, entre hermanos que salieron por un mismo canal vaginal, hermanos. O sea, de sangre, o sea, y sobre todo en épocas como esta de Navidad, se da mucho a ver, ¿no? Y fulano va a estar, porque si fulano está, yo no voy. No, porque hay una enemistad entre unos hermanos por una, como decía mi pastor, por un bobbery, no, por una bobera, por una tontería de algo, que un pago, que un préstamo, que sé yo qué, que una herencia, que de cuánto, o sea, y se mantienen alejados y no son capaces de respirar el mismo oxígeno y se viven acabando el uno con el otro. Nuestra generación, mis amados, carece de un espíritu de amabilidad. Aprendamos de José que a pesar de la noticia inicial que blew his mind, que él no lo podía entender y como vamos a ver, requirió de la intervención divina sobre su vida para hacerlo ver lo que él no podía ver ni entender en su momento. Necesitamos ser como José, que no queramos infamar a los demás. ¿Sabemos lo que significa infamar? Significa ofender la fama, el honor, la dignidad de otra persona. Y a veces nosotros queremos hacer trizas de la otra persona. Nosotros queremos, miren, así como cuando dicen, rómpalo en 1000 pedacitos. Queremos triturar al otro a como podamos para que no haya manera de reponer todos esos pedazos. José no queriendo infamarla. Y uno se pregunta, it begs the question, ¿por qué José no la quería infamar? ¿Qué piensan ustedes? Porque a pesar del profundo dolor que lo embargaba, la quería. La consecuencia. Él habrá estado pensando, y voy a hablar de su sueño ahora. O sea, y cuáles pudieran haber sido los pensamientos sobre la almohada. Pero el pensar en que no solamente
la quiero asquerosear como ella me está asqueroseando a mí, porque yo no del todo puedo entender el razonamiento que me está dando, porque no estaba apelando a algo que era común en el pasado, que haya pasado en algún momento del pasado. O sea, que el Espíritu Santo, que un Dios, o sea, que de manera milagrosa salió embarazada, sin sexo, sin intimidad. O sea, ¿cómo yo puedo comerme ese cuento? La amaba, hermanos, pero era justo, que actuaba de acuerdo a los pensamientos de justicia, de la razón, dado a caminar y a vivir y a gobernarse bajo parámetros de justicia. Seamos como José, hermanos, personas justas, capaces de mantener nuestras emociones a raya, porque por emociones desbocadas, hermanos, hemos dicho muchas cosas que después no podemos retomar. Hemos hecho muchas cosas que después no tienen remedio. Y como yo siempre digo, las cárceles están llenas de personas que sus emociones le traicionaron. Y jalaron un gatillo, le dieron un palo, dieron un empujón, algo. No había un caso famoso, creo que de un actor, no sé, en Miami, que empujó a alguien en un carro, no sé si oyeron el cuento. No sé por fin en qué paró ese caso. Pero imagínense, o sea, por no tener control de dominio propio de sus emociones, uno siembra y se busca problemas que después son más difíciles de remediar. Hermanos, José nos da una lección de cómo nuestra fe pudiese verse reflejada y exhibida en un momento de desencanto y de decepción. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido decepciones en esta vida? Hay decepciones de todo tipo, hermanos. Con los padres con los hijos, el esposo con la esposa con el esposo, con la familia extendida, con el jefe, con el pastor, con el hermano, con el vecino, con absolutamente todo el mundo. La decepción está a la orden del día. Hermanos, seamos personas que reflejemos este carácter de José, este dominio propio de José, esta fe de José. Pongámonos en sus zapatos desde una perspectiva humana. Definitivamente José estaba para alarse los cabellos, para estrellar platos, para sentir un hondo sentimiento de traición. Su comprometida le salta con que estaba embarazada y que había un detalle curioso, ¿no? Que ella aún era virgen, que no le había sido infiel, sino que un ángel se le apareció, y ahí el cuento, ¿no? Del ángel y del Espíritu Santo. O sea, pónganse en los zapatos de José, porque uno lo lee ahora y uno le encuentra como la gracia, porque uno has the bigger picture, pero piensen en el momento. Wow, qué perdido estaba José. José estaba nublado. Yo imagino que le hablaban y tenía los ojos de pescado muerto. O sea, mirando al vacío. O sea, no pudiendo recomponerse de tan dura noticia. Y doy un dato curioso. ¿Sabían ustedes que podría ser que este nacimiento turbio, por así decir, para el que no tenga fe y no tuviese revelación de lo que estaba pasando en su momento, pudo haber sido algo que colgó sobre la cabeza de Jesús a lo largo de toda su vida? Por ejemplo, uno lee en Juan capítulo 8, vayan conmigo a Juan capítulo 8, versículo 39 al 42, dice: respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron a Jesús, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios. Esa nota curiosa que yo estuve analizándolo y viendo los comentarios bíblicos, o sea, realmente es difícil se pudiese pensar
otra posibilidad de por qué ellos hicieron ese comentario, pero la verdad pudiese ser también, o sea, que colgó sobre la cabeza de Jesús, ¿no? El origen de su nacimiento. Y ustedes saben que las bodas en aquellos entonces eran tripartitas, donde primero se hacía un contrato y unos acuerdos familiares a nivel de familia, ¿no? Luego pasaba a un compromiso público donde ya la pareja se consideraba esposo y esposa, pero ya no legal, no consumado, porque pasaba a un tercer plano, donde luego de un periodo de espera hacen una gran celebración donde la pareja entraba a una recámara y hacían su asunto, ¿no? Y eso era lo que oficializaba el consumo de esa relación. Un embarazo virginal, hermanos, era ajeno a todo el mundo. Y aun cuando sus emociones lo carcomían, su fe se impuso y dijo, la voy a dejar, porque inclusive en esa etapa del trato que tenían, solamente la muerte o un divorcio podía romper el trato. Y él dice, no voy a arriesgarme a decir, la estoy dejando porque, si no, él puso carta de divorcio que los hombres la podían poner por el antojo que tuviesen. O sea, y prefirió hacerlo así y sin mucho bulto, sin ponerlo en el periódico, ¿no? Como a veces se tiende a hacer, que hay que publicarlo. Sin publicarlo mucho, secretamente me divorcio, me separo de ella, y ella que coja su ruta y yo cojo la mía. Un segundo elemento que yo veo, hermanos, de José, es que por su fe, hermanos, él logró exhibir un gran nivel de valentía. Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y yo pregunto, ¿por qué temía José? Y obviamente la respuesta se cae de un árbol. Estaba haciendo a lo mejor él en la almohada de su cama, haciendo inventario, hermanos, de todos los amigos de ellos en común. Dios mío, fulano, no, pero fulano que vino de visita de Jerusalén, no, el bodeguero, no, el pulpero de la esquina. No, pero no puede ser que María se haya rebajado de que con el pulpero de la esquina. O sea, imagínense a un José aquí, hermanos, temiendo, pero no solamente temiendo y haciendo su cuadro de los acontecimientos, de con quién María le fue infiel. Y le voy a decir por qué él estuvo pensando en eso. Porque el pasaje lo dice a continuación. Pensando quizás en las consecuencias, ¿no? ¿Cómo me va a afectar a mí en mi empresa de carpintería? ¿Qué van a decir la gente? Que no me digan en la esquina el venado. O sea, ¿qué iban a decir la gente? ¿Cómo iba a afectar su negocio, su imagen pública? No solamente eso, que ¿quién le iba a creer el cuento que María le estaba metiendo? O sea, él iba a tener que asumir la vergüenza pública de que, José, no me vengas con cuentos, eso fuiste tú, un día que te pasaste, no supiste despedirte e irte para tu casa, y usted es el responsable. O sea, ella está embarazada porque usted resolvió con ella un día. ¿Están conmigo, amados? O sea, él habrá estado pensando, wow, ¿cómo me va a perjudicar todo esto? Porque una cosa es dejarla por la indignación que tengo con ella. Pero cuando sepan que ella está embarazada, o sea, me van a pegar de una vez el muchacho a mí. O sea, no hay de otra. Pensando sobre la cama, wow, pero esa María, o sea, ¿cómo es posible? ¿Dónde fue que yo fallé en darme cuenta que ella sería capaz de hacerme una jugada de ese tipo? ¿Están conmigo, amados? Humanicémoslo, ¿no? Porque a veces, o sea, queremos sobre espiritualizar. Piensen en lo inflada que estaba la cabeza del pobre José, pensando en todo este cuadro. Y aquí se le aparece, ¿no?, un ángel que lo aplacó y le quitó sus temores. Quizás dejándole saber, ¿no?, como dice
dice aquí, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Esa respuesta yo la asumo de lo que yo venía diciendo. Habrá sido Juancito, habrá sido Pedrito, habrá sido, o sea, pensando no en el culpable. Y dice, mira, lo que ella tiene es del Espíritu Santo. Proviene de Dios, le quita el temor. Temores infundidos. Imagínense también, hermanos, que cuando María da la voz de alarma de esta noticia del ángel, ¿no? Que le dice que estaba embarazada, se sospecha que tenía unos mesecitos encaminados, porque también leemos la historia de la prima Elizabeth y que estaba embarazada de Juan el Bautista, su primo hermano. O sea, y todo un episodio de gesta. O sea, ¿cómo lo tomaría la comunidad? ¿Cómo yo iba a lidiar con este problema? ¿Qué representaría para mí criar un muchacho que no es mío? El ángel le dice, esto proviene de Dios. Y vemos cómo José se movió con una fe increíble a partir de esa revelación. Porque vemos luego que es el tercer punto que quiero comentar, que José por su fe fue guiado y fue dirigido por Dios. Cuando dice el versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ciertamente, no, José luego cuando van a presentar a Jesús, lo declara con el nombre que el ángel le dio. Su fe lo llevó a la obediencia. Dice Mateo 2:13, después que partieron ellos, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Un poco de tiempo después, ¿no? Ante el agravante de los sabios que vinieron del oriente, que Herodes dijo, ¿cómo va a ser que nació un rey de los judíos? Mandó a matar a todos los que eran menores de 2 años de edad. Que dicho sea de paso, como siempre decimos, los sabios que vinieron no eran 3, siempre decimos que son 3 por el oro, la mirra y el incienso. Estoy aquí rompiendo burbujitas, que siempre me gusta hacerlo en diciembre. Posiblemente era un comité, o sea, porque eran sabios del oriente y nadie que era sabio, distinguido, con oro y tesoros y demás, se movía solo, sino que eran una caravana con protección y demás. O sea, y posiblemente cuando llegan donde Jesús, que es lo que nos dice de los sabios, que cuando llegaron a la casa, vieron al niño. O sea, ya Jesús estaba en una casa, no estaba en un pesebre, que siempre lo visualizamos, ¿no? En un pesebre, como recién nacido, calientico, después que los pastores bajaron con el anuncio, y mismo llegaron los sabios. No, o sea, rompiendo burbujas. Pero vemos, hermanos, o sea, que obedece la voz José de irse a Egipto, que yo vuelvo y digo, ese tiempo en Egipto probablemente fue sostenido por las ofrendas que trajeron estos sabios. Muchos comentan, ¿no?, que es posiblemente darse un viaje de donde ellos estaban hasta Egipto y permanecer un tiempo allí hasta que el Espíritu Santo le dijera de nuevo que regresara. O sea, requería de unos fondos, posiblemente de esos tesoros que le trajeron los sabios, pudieron ellos sostener ese peregrinaje. Amados, pidámosle al Señor la fe, el carácter de José en nuestras vidas. Necesitamos aprender de este personaje que a veces se dice poco, pero tiene tanto que decirnos. Cierro con este pensamiento. Si el piano quiere ir sonando, no hay problema. José y María definitivamente fueron una pareja humilde. Humilde en todo el sentido de la palabra. Recuérdense que cuando se habla de María, se habla de que ella era sencilla, humilde, ¿no? José por igual era sencillo, humilde. Recuérdense también, hablo de paréntesis, que ya para los tiempos en que Jesús emprende su ministerio no se hace mención de José, solamente se habla de María y de los demás hermanos. O sea, posiblemente José ya había muerto. Solamente vemos a José
hasta la edad de más o menos 12 o 13 años, cuando Jesús regresa al templo, está allí discutiendo con los sabios y los maestros, y ellos lo echaron de menos y regresaron a buscarlo. Hasta ahí estamos seguros que José estaba en la vida de Jesús. Cuando murió entre los 12 o 13 años y los 30 años, cuando Jesús emprendió el ministerio, no sabemos. Pero ciertamente José dejó una huella en la vida de Jesús, sin lugar a dudas. Y un ejemplo de sencillez. Fíjense lo que dice en Levítico capítulo 12. No lo tienen que buscar. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz un varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al 8º día se circuncidará el niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diera a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto, o sea, para ofrenda, y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diera luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas y 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Interesante que vemos que cuando en Lucas capítulo 2 versículo 21 dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Es posible, hermanos, que esta María y este José no tuviesen para el cordero, y lo único que pudieron ofrecer fueron no el par de tórtolas o dos palominos. Aprendemos, hermanos, aún de la sencillez de un José, de una María, ¿no? Que en lo mucho, como decía el apóstol Pablo, me sé gozar, y en lo poco también sea ser agradecido. Llevémonos, hermanos, este tema de la fe, de que se requiere fe. Digan conmigo: se requiere fe. Para todo en la vida se requiere fe. Fe que se mueva por la acción, que haga algo. Dice que José se levantó y la tomó por mujer. Cuando le dio el aviso, tomó a María y al niño y se fueron a Egipto. La fe, hermanos, es una fe que no se queda de brazos cruzados. La fe es una que necesita una expresión de acción para que Dios haga lo que Él solamente puede hacer. Pero tú tienes que hacer lo que solamente tú puedes hacer. Coopera con la obra de Dios en tu vida, aportando tu expresión de fe. Que en esta recta final del 2023, mis amados, veamos cómo Dios nos está retando, en lo particular, a ser más osado, más atrevido, ¿no? Más lanzado, a tomar pasos de fe. No solamente creerlo, pero hacer algo que deje ver que realmente estoy convencido de lo que Dios ha dicho sobre mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a estar de pie. Gracias, Señor, te doy por cada uno de los que estamos aquí en esta sala, en esta tarde, Señor. Espíritu Santo, llénanos de ti, Señor, para lo que resta de este año y en el 2024. Seamos personas,
Señor, que definitivamente la fe adorne nuestras vidas. Danos la capacidad, Señor, de escucharte, de verte por encima de lo que siento, por encima de lo que veo, por encima de lo que escucho. Señor, que pueda yo verte a ti, lo que tú estás haciendo. Señor, y es al verte a ti, al poner nuestros ojos sobre ti, Señor, que nuestras vidas cobran un sentido de fe, que está siempre dispuesto a tomar pasos aún a lo desconocido, Señor. Padre, así como dice ese libro de Hebreos, que aunque ellos no llegaron a ver la promesa, Señor, vivieron con un buen testimonio en su generación. Señor, me da gusto ver la vida de José. Señor, que no llegó a ver todas las enseñanzas, todas las obras de ese Jesús a quien Él cargó y bañó y corrigió y le enseñó y armó cosas de madera junto con Él, y se sorprendía de su sabiduría y de su visión de vida y de lo que soñaba y de lo que decía. Señor, no llegó a ver como María, que estuvo al pie de la cruz, pudo ser testigo ocular, así como cuando el ángel le reveló todo lo que iba a suceder en la vida de Jesús, y dice que ella lo guardó en su corazón. Me imagino, Señor, que cobró vida al ella ver y escuchar las cosas que se dieron luego. Gracias, Señor, porque José por igual nos dejó un ejemplo a seguir. Danos, Señor, esta capacidad de, en medio de nuestra decepción, nuestro desencanto, nuestras heridas, Señor, a verte a ti y a responder con un alto nivel de fe. Señor, nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia. Llévanos a nuestros hogares con bien. Que esta semana sea una semana de mucha bendición, Señor, y de vuelta nos encontraremos aquí la semana que viene, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos un fuerte aplauso.